Emakume zirgarien omenez, haiek itsasontziak atoian eramaten baitzituzten itsasadarraren ertzetik, zirgaren eta berindar fisikoaren laguntza hutsaz. Estas mujeres valientes rompieron estereotipos y son una metáfora de la sirga de la que aún debemos seguir tirando. Porque la igualdad no es una opción, sino un valor de derecho y dignidad. Arratsaldeon. Aquí estamos, otro año más, una nueva edición de estos premios en los que celebramos el trabajo y los avances en favor de la igualdad en nuestro territorio histórico. Desde la BBK y la Diputación Foral de Vizcaya les agradecemos de corazón su presencia en esta nueva gala de entrega de los premios Zirgari Sariak 2026. Aldun nagusia, Batzar Nagusietako presidentea, lehendakari ordea, foru diputatuak, alkateak, Bizkaiko gizartearen ordezkariak, guztiok ongi etorri Zirgari Sarien 11. edizio honetara. Hasiera eman diogu ekitaldiari Biarte Dantza Eskolako dantzarien emanaldiarekin. Gero ere, berriro izango ditugu gurekin ekitaldi honetan. Hemen gaude, konpromisoz, alaitasunez eta itxaropenez ospatzeko. Ekitaldi honek aukera ematen digu berriro elkartzeko eta deskubritzeko. Zeren, gaur, hemen, beteta dagoen areto honetan, gure indar kolektiboaren beste adibide bat bizitzen ari gara. Berditasunaren eta feminismoaren aldeko apustua egiten dugunon indarra. Arratsalde honetan, ingurura begiratuta, aspaldiko lagunak ikusten dugu. Bai, urtetako borrokan, ezagutukoak. Baina batez ere, postu egiten gara lagun berriak ere ikusten ditugulako.
gero eta gehiago gara. Por supuesto que somos conscientes de las dificultades y del momento que estamos viviendo. Pero aunque vivamos tiempos de tormenta, lo repetimos con total convencimiento, es hora de seguir respondiendo desde el compromiso, la alegría y la esperanza. Sí, es momento de una respuesta de unidad, de inteligencia democrática y feminista. Como tantas otras veces, estamos dando lo mejor en la lucha por la igualdad, que no es otra cosa que la lucha por la dignidad humana. Vivimos tiempos vertiginosos, de enormes cambios, con avances tecnológicos que a menudo nos llenan de fascinación. Les propongo usar algo de esta nueva tecnología en favor de nuestro relato igualitario. ¿Qué les parece si revivimos a mujeres que abrieron camino en el feminismo? Más allá del juego de la recreación, puede ser una forma de repasar, de reforzar los viejos mensajes de igualdad, hoy más necesarios y más vigentes que nunca. Vamos a empezar por Mary Wollstonecraft. Que mi propio sexo me disculpe si trato a las mujeres como criaturas racionales. En lugar de hacer gala de sus gracias deslumbrantes y considerarlas como si se encontraran en un estado de infancia perpetua, incapaces de valerse por sí solas. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos. ¿Quién ha erigido al hombre único juez si la mujer comparte el mismo don de la razón? La virtud solo puede florecer entre iguales. Una niña a quien no se le haya apagado el espíritu por la inactividad, o se le haya teñido la inocencia con la falsa vergüenza, siempre se la atraviesa. Es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres. Tiempo de devolverles su dignidad perdida y hacer que, como parte de la especie humana, trabajen para reformar el mundo mediante su propio cambio. Bidean aurrera egiteko garaia da, mundua eraldatzen jarraitzeko garaia, jarrai dezagun emakumeok mundua errabirritzen gu geu aldatuz. Podemos escribir nuestro nombre en la arena, comprarnos flores, hablar con nosotras mismas durante horas. We were gold, kind of dream that kept me so. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, taking myself for hours, say things you don't understand. Whoa, I can tell myself dancing, yeah, I can hold my hand, yeah, I can love me better than you can love me better, I can love me better, baby, can love me better, I can love me. Paint my nails cherry red, but the roses that you left. No remorse, no regret, I forgive every word you say. I didn't wanna leave you, baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, take on myself for a while, say things you don't understand. Whoa, I can tell myself dancing, yeah, I can hold my hand, yeah, I can love me better than, yeah, I
Así hemos comenzado esta gala con Mary Wollstonecraft, con la voz espectacular de Valentina Parra, acompañada a la guitarra por Myron Steven Parra y de nuevo con la presencia de Viarte Danza Escola. Y con unas velas que hemos dejado en vuestros asientos, fabricadas específicamente para la ocasión por Altaflama Candela, y que con ese aroma de algas, de salitre, de madera húmeda, llevan el nombre de las sirgueras a las que homenajean. Eta ekitaldiarekin jarraituz, ora interesa la espada aldun nagusiorde eta enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua gonbidatu nahi dut, zurea da hitza. Txalo berba. Mila esker, Jana. Aldun diputatua, BBK-ko zeuzendaria, lehendakari ordea, Batzar Nagusietako lehendakaria, foru diputatua, gobernu ordezkari ordea, alkateok, zinegotziak, parlamentarioak, epaimaiak, kideak, saritutatuak, dana guztiak, arratsaldeon guztioi. Bueno, reconocemos hoy a mujeres, organizaciones y entidades que saben que la igualdad no es solo una consigna, sino que una tarea diaria, muchas veces invisible, siempre urgente, siempre agotadora, y de largo recorrido pero ilusionante e imprescindible. Sakonki humanoa, sakonki bidezkoa. Cada vez que se premia a una mujer, grupo de mujeres o activistas, se abre una puerta simbólica para muchas más. Y este gesto, aunque parezca pequeño, cambia el mundo, está cambiando el mundo. Zirgariak hauekin mundua aldatzen ari gara. Queremos que Vizcaya lidere el cambio. Queremos que las mujeres de Vizcaya no solo tiren de la sirga, sino que capitaneen este gran buque, esta sociedad, la vizcaína, con igual intensidad, presencia, responsabilidad y respeto que con los hombres y desde todos los lugares que nos corresponden. Es gehiago, es gutxiago. Por justicia, la igualdad debe llegar a todos los rincones de Vizcaya, a todas las mujeres, niñas, jóvenes, porque somos quienes sufrimos, en primer lugar, la pérdida de derechos cuando vienen mal dadas. Y solo hay que mirar a Afganistán. El feminismo es un abordaje político que configura una manera diferente de mirar la vida. Nos enseña a escuchar los márgenes, allí donde nos han situado a nosotras. Nos enseña a escuchar, el feminismo nos enseña a hacer visibles los silencios atronadores de las mujeres y a entender que lo personal nunca ha sido solo personal, ha sido profundamente político. El feminismo nació para hacer sentir incómodo al patriarcado, porque somos incómodas, porque tienen que cambiar las cosas, somos drásticamente incómodas. Y sí, también es verdad, lo decía Ana Urrutia, vivimos en un tiempo francamente incómodo, un tiempo de avances, pero de amenazas, de discursos que buscan manipular el miedo, de la desinformación para dividirnos, de retrocesos. No juguemos en ese terreno de campo, porque habremos perdido. Juguemos en nuestro terreno de juego. Asko lortu dugu, baina ez dana. Sería un error caer en la autocelebración. Cada avance ha tenido su contragolpe, su intento de deslegitimación. El feminismo debe seguir siendo crítico, consciente y colectivo, porque no siempre los ataques que recibimos son frontales, sino que a veces llegan disfrazados de neutralidad o de equidistancia. Feminismoa da gure lekua, mugimendu politikoa, handitzen gaituena, batiz ere sakonki kolektiboa delako. Feminismo desde el atril o desde las bambalinas, como tiene por costumbre hacer nuestra Bego Sagasti, premio honorífico, Zirgari honorífico 2026. Desde lo cercano, desde cualquier lugar donde las mujeres estén escondidas, maltratadas, ninguneadas. Feminismo también internacionalista, y lo reclamo con fuerza y con reivindicación, porque nuestras comadres en Afganistán, en Irán ahora, en Sudán, en Somalia, en Ucrania, en el Congo y en tantos países del mundo y en tantos lugares, sus voces son silenciadas. El feminismo también atiende a la cultura, al arte que producen las mujeres, como el de Proyecto Viva de Lourdes Muñoz y de Araquis, o reforzando el activismo más próximo, ese que moviliza a tantas y a tantas mujeres desde todos los rincones de Vizcaya, como lo hacen a Txurkulu en Busturia o Loraldi en Orduña. Xorionak denori bihotzez. El feminismo no nos hace mejores, nos hace más libres. Y si hablamos de miedo y de elección,
es un deber recordar a las que nos faltan. Mujeres consideradas por una propiedad por algunos hombres. Hombres normales y corrientes. Y sí, en Vizcaya nos faltan 3 mujeres del año pasado. Alicia, 84 años, asesinada el año pasado en enero por su hijo. Nuestra pequeña Eva, de 13 años, asesinada cruelmente por su padre el pasado mayo en Bilbao. Y Josune, de 54 años, asesinada por un compañero de trabajo en diciembre del año pasado, también en Baracaldo. El machismo y su violencia no cesan y ocupan todos los espacios. Asesinos que eran un hijo, un padre y un compañero de trabajo. Cada vez que una mujer es asesinada, el mundo se detiene para una familia entera. Una madre que ya no podrá abrazar a su hija. La vida queda suspendida. Ausencias demasiado grandes. Unos hijos e hijas que no entienden del todo, pero que aprenden demasiado pronto lo que es el miedo. Familiares, amistades o el trabajo, donde el silencio pesa más que las palabras. Toda la comunidad se desordena, se quiebran los espacios de confianza y seguridad, el tejido emocional y moral que nos sostiene se quiebra. Heridas que no cicatrizan porque pertenecen al orden de lo irreparable. Decía Reyes Mate que hay dolores que no se superan, solo se asumen colectivamente con memoria. Y este es el gran daño que provoca el machismo, que encima quieren que sean invisibles. Pues no, guardemos la memoria de las mujeres asesinadas. Cada una de ellas nos interpela, nos pide justicia y nos exige memoria y responsabilidad. Y nos exige palabra política firme, comprometida y consciente. No se trata de compartir la conmoción solo un día o hacer una concentración y olvidarnos, que a veces nos olvidamos, sino que tenemos que construir una cultura cívica que impida una segunda forma de violencia, que es el olvido. Y hay una verdad incómoda que no podemos seguir eludiendo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y es que no es un asunto nuestro, no es un asunto nuestro, es responsabilidad de los hombres, Porque ya no basta con no ser agresores, basta porque tenéis que ser aliados, hay que ser aliados. Porque el silencio, la risa cómplice, la justificación o la indiferencia son también parte de esa cadena que empieza con un chiste humillante y que puede terminar con una vida arrebatada. La violencia machista no nace del vacío, se alimenta de cada menosprecio, de cada mirada que cosifica, de cada palabra que reduce a una mujer, de cada gesto que le resta valor. Y en lo cotidiano se tolera, la desigualdad acaba llegando a lo intolerable. Por eso quiero apelar a los hombres. No se trata de señalar culpables, porque evidentemente no lo sois y por supuesto muchos menos los que estáis aquí, pero sí de responsabilidad. Cada hombre que alza la voz, que corrige, que educa, que planta cara al desprecio, está cerrando el paso a la barbarie, está contribuyendo al fin de la violencia. La igualdad no se conquista solo con leyes, que también, sino con lealtades. Lealtades a la justicia y a la libertad de las mujeres. Os necesitamos como defensores implacables de nuestra libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestros caminos. Para defender nuestra libertad para vivir sin miedo, sin tener que condicionarnos ni la ropa, ni la hora que llegamos a casa, ni sentirnos amenazadas cuando amamos. Mientras para las mujeres el ejercicio pleno de la libertad siga siendo un terreno en disputa, no podemos hablar de democracia plena. Y no podemos hablar de hombres íntegros mientras no haya una alianza activa, pública y cotidiana contra la desigualdad, la violencia y el desprecio. Os necesitamos. Que ningún hombre calle. Cuando escuche una humillación, que no toleréis la risa, el acoso o la amenaza, porque el compromiso con la igualdad no es un favor, no nos estáis haciendo un favor, es una deuda moral y política con la vida. Y el desafío de ahora no es conquistar leyes, sino sostener el sentido del feminismo, sobre todo en los tiempos actuales que todo lo banalizan. Un feminismo que siga siendo profundamente radical, pensamiento, comunidad y rebeldía frente a redes rápidas y superficiales y todos los discursos vacíos que tenemos ahora. Un feminismo que extienda la igualdad ante la ley donde antes no llegaba, porque pedir que detenga sus fuerzas, pedir al feminismo que detenga sus fuerzas y sus ganas de cambio, es como pedir que la democracia se rinda. En realidad, reclamo lo que llama Amelia Valcárcel una civilización feminista. Por eso estos premios
no solo son un reconocimiento, son una invitación colectiva a seguir reflexionando, cuidándonos y transformándonos. Feminismoak askeago egiten gaitu. Emakume eta gizonen kontua da, ez dago demokraziarik, feminismorik gabe, bide aurrera doa. En vuestro asiento tenéis una vela. Una vela, como decía Ana, que tiene el aroma de las algas, del salitre y de la madera húmeda, en homenaje a nuestras higueras de Vizcaya. La luz de esta vela ilumina, nos recuerda a cada paso hacia la igualdad. Empieza con una chispa pequeña, empieza una chispa pequeñita, íntima, pero vibrante, fuerte. La luz de quienes nos abrieron camino, como Mary Wollstonecraft y las que irán apareciendo en pantalla a partir de ahora. Las que hoy siguen luchando y las que lucharán en el futuro, las que vendrán después. Con esta llama, con todas las velas unidas, iluminen un compromiso común, y esto sí es un compromiso que pido. Construir un mundo donde ninguna mujer tenga que pedir permiso para brillar. Una sola vela alumbra un pequeño rincón, pero muchas velas juntas, todas las velas juntas, que arden hasta la oscuridad, entiende que su tiempo ha terminado. Feminismoaren argia, mila esker guztioi. Eskerrik asko. Mila esker, la espada Andrea. Y voy a solicitar ahora la presencia y la palabra de la directora de la obra social de la Fundación BBK, Nora Sarasola, zurea da hitza. Txalo bero bat, bai. Aldun nagusia, Batzar Nagusietako presidenta, lehendakariordea, foru diputatuak, agintariok, arratsaldeon guztioi, ongietorriak sala BBKra, ongietorriak BBKren etzera, kultura eta pertsona guztien etzea eta bizkaitar ororena eta hemendik aurrera ere zuok guztioi etzea. Zorionak da gaurko egunen hitz potoloena. Zorionak batez ere sarituei noski. Busturiako Atzurkulu emakumeen elkartea, Urduñako Loraldi elkartea, Xavier Arakistain eta Lourdes Mendez. Eta nola ez, Begoña Sagastiri mugimendu feministaren izan duen konpromisoagatik. Eta beste hitz potolo bat dago ere gaur, eskerrik asko. Gracias. Gracias por la lección que nos dais. Repasando hace unos días la lista de candidatas, de candidaturas para estos premios IRGARI, pensaba que realmente la transformación de Vizcaya, el verdadero milagro de Vizcaya, son las personas, vosotras y vosotros. Y que a diferencia de los milagros, las personas, por suerte, estáis y pasáis cada día. A Xavier Arakistain le conocí en Alhóndiga, en Azkuna Zentroa, ahora, con la exposición Guerrilla Girls. Impresionante, así es como lo recuerdo. Una potente retrospectiva del colectivo artístico feminista de Estados Unidos. Eso fue un día hace más de 10 años, creo 2014, un gran día. Y ahí ha seguido trabajando con ese mismo compromiso. Arakis y Lourdes Méndez pusieron en marcha un proyecto pionero para transmitir el conocimiento del arte desde una perspectiva feminista, desde aquellos encuentros de arte con perspectiva feminista. Se asienta sobre el extraordinario poder transformador de la cultura y BBK cree ciegamente en ese poder, en el poder paciente y diario de la cultura para mejorar nuestra sociedad, en el poder de las personas, en vuestro poder. Y en proyectos como el de Arakis y Lourdes. Lo han llamado Viva. Viva es una gran palabra. Que vivan vidas llenas de paciencia y convicción como la de Begoña Sagasti, una presencia constante en el movimiento feminista en Euskadi desde los años 70, documentando y preservando la memoria colectiva. Eta gora eta Viva ere gure emakumeen elkarteak, Atzurkulo eta Loraldi elkarteen emakumeak ere gora. Atzurkulo emakumeak gure Busturiako zentroan ere ondo ezagutzen ditugu. Busturiako ekintzetan parte hartzen eta ekintzak antolatzen
eta zuen lana itzela da, Urdaibaiko zonan. Gonbidatuak zaudete ere gure Urdaibaiko zentroan, nahi duzutenean, edozein ekintza disfrutatzera eta antolatzera. Y Loraldi Elkartea, también tejiendo día a día desde 1990 una red increíble de encuentro y empoderamiento de las mujeres en Orduña, conectando, mitigando la soledad de todas esas mujeres. El éxito de vuestra constancia, del trabajo de muchas, se refleja en lo logrado. Y eso es quizá lo que más necesitamos ahora, hablar también de lo logrado en el feminismo, valorar su enorme fuerza, mirar atrás, pero solo para seguir adelante, siempre adelante. La fuerza de lo logrado nos permite seguir trabajando. Y sí, hay que seguir trabajando. Pero sin olvidar que hemos logrado mucho, que habéis logrado mucho. Me quedo con vuestra lección de vida, me quedo con vuestra constancia, con vuestro trabajo, con vuestro regalo. Eskerrik asko, Arakiz eta Lourdes, eskerrik asko, Begoña, eskerrik asko, Atxurkulo eta Loraliko lagun guztiei, eta eskerrik asko zue guztioi, eskerrik asko opariagatik. Eskerrik asko, Sarasola Andrea. Esaten dugunean, garainazia bizi dugula. Pentsa daiteke zehaztu gabeko zerbaitetaz ari garela, orokorregia den zerbaitetaz. Baina ez da horrela. Izena-bizenak ditugun pertsonoi gertatzen zaizkigun gauzez ari gara. Batez ere emakumeoi gertatzen zaizkigun gauzez. Porque es a nosotras a las que nos quieren de nuevo fuera del espacio público, fuera de los lugares de decisión, fuera de la creatividad, del arte y de la ciencia. Ausentes, invisibilizadas, de nuevo obligadas al hogar y los cuidados, a la familia como único destino. Desaparecidas, anónimas. Virginia Woolf lo explicó. Cuando una lee sobre una bruja sumergida en el agua, sobre una mujer poseída por demonios, sobre una sabia vendedora de hierbas, o incluso sobre un hombre muy notable que tenía una madre, pienso entonces que estamos sobre la pista de una novelista extraviada, una poeta suprimida, una Jane Austen muda y desconocida, una Emily Brontë que se voló los sesos en el páramo, o que deambulaba haciendo muecas enloquecida por la tortura a la que su talento la había condenado. De hecho, me atrevería a suponer que Anónimo, quien escribió tantos poemas sin recitarlos, era muchas veces una mujer. Si algo buscan estos premios, Sirgari, es precisamente que esto no ocurra. Para eso estamos aquí, para esto sí estamos aquí, visibles, fuera y dentro, cuidando y dejándonos cuidar, porque cuidarnos y vivir es más importante que las posesiones materiales. Yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby don't care for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. This data is not his style, and even Lana Turner smile. Something he can see. My baby don't care who's knows. My baby don't care for me.
Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liverance's smile is something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cared for. My baby just cared for. My baby just cared for me. Zirgari sari hauek ikusgaitasuna eta aintzatezpena dira, bai. Bizkaian emakumeen eta gizonen berdintasunean aurrera garamatzaten erakunde, proiektu eta pertsonentzat. Epaimai batek erabaki ditu sari hauek, eta une bat hartu nahi dut, epaimaikideen izenak nabarmentzeko pertsona hauei egokitu zaie sarituak hautatzea. Quiero pedir un aplauso muy fuerte para todas estas personas. Y también me quiero detener otro momento más antes de la entrega de los premios para que nos fijemos en el objeto que entregamos. Ya saben, y si nos lo contamos, el objeto que entregamos en los Sirgari, que por cierto pesa bastante, es una reproducción de la escultura de las Sirgueras, que está junto a la ría. Ambas creaciones, tanto el grupo escultórico como estas reproducciones, son obra del artista Dora Salazar, y también quiero pedir un gran aplauso para nuestra artista. Desde la Diputación hicimos un proceso de colaboración con Dora para que ella ideara, realizara estas sirgueras, así como para que estuvieran donde hoy se encuentran, con toda esa fuerza que tienen simbólica. La figura de estas mujeres que empujaban los barcos, como nos decía Teresa La Espada, por las rías, ya un lugar imprescindible de reivindicación feminista en la villa. Orain bai, ekitaldi hau aitorpen bat da eta garaia iritsi da, protagonismo osoa merezi dutenei emateko. Ekin diezaiogun. Para empezar, en la categoría de Proyecto por la Igualdad, que reconoce a Viva Red Feminista de Arte y Pensamiento Contemporáneo. Vamos a ver el vídeo de presentación de este proyecto. ...2018an, Viva, Red Feminista de Arte y Pensamiento Contemporáneo elkartea eratu zen Bilbon, Lourdes Mendezek eta Xabier Arakistainek sustatuta. Artea bezalako esparru batean, non emakumeak gehiengoa diren prestakuntzan, baina gutxiengoa aintzatezpenean eta botereguneetan, Bibak pentsamendu feministatik abiatuta desberdintasun hauek aztertzen eta zalantzan jartzen ditu. Premisa honekin funtsezko bi ekintzatan egituratzen den proiektua garatzen du. Lehenengoa, ikerketa eta erregistro sare digital bat eratzea da. Emakumeek arte eta kultura sorkuntzan duten zeregina ikusgarriagoa izan dadin. Euren artxiboaren helburuetako bat, belaunaldien artean ezagutza feminista transmititzea da. Beste ekintza, ezagutza feministaren edapenean oinarritzen da. Artean, kulturan eta pentsamendu garaikidean, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna desagerrarazteko tresna gisa. Ezagutza feminista edatzeko ekintza honen adibide da, ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan ikastaroa. 2008tik Euskadin urtero, estatuko eta nazioarteko profesionalak biltzen dituena.
arte garaikidea ikuspegi kritiko eta disiplinartekoetatik birpentsatzeko. Biba proiektuak artearen eta kulturaren erdigunean kokatzen du berdintasuna. Horregatik eta pentsamendu feministari egiten dion ekarpenagatik, berdintasunerako proiektuari dagokion zirgari saria 2026, Biba, Red Feminista de Arte y Pensamiento Contemporáneo sarearentzat da. Premio Sirgari Sariak al proyecto por la igualdad 2026 para Viva Red Feminista de Arte y Pensamiento Contemporáneo. Entrega Teresa La Espada, teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, y recogen Lourdes Méndez y Xavier Araquistain. Arratsaldeón. Es un verdadero placer haber sido premiadas por el Departamento de Igualdad de la Diputación el mismo año en el que Begoña Sagasti, militante feminista y amiga desde hace varias décadas, recibe el premio honorífico. Gracias, Begoña, por tu compromiso y tu trabajo. Gracias a la Diputación por el reconocimiento otorgado a Viva, un proyecto de estudio, compilación, desarrollo y difusión del pensamiento feminista sobre el arte que Lourdes y yo comenzamos a finales de los 90 del pasado siglo. Un proyecto que tuvo y sigue teniendo como uno de sus objetivos establecer redes feministas de arte locales, estatales e internacionales. Cuando en los años 60 la tercera ola del movimiento feminista abre un frente en el arte contemporáneo, además de alumbrar la teoría feminista del arte, incorpora a su agenda política dos nuevos objetivos. Uno, combatir la discriminación, exclusión y explotación que sufren las mujeres también en el campo del arte y que repercute especialmente en el lugar que las artistas y sus obras ocupan en las instituciones de arte. Y dos, erradicar el sesgo androcéntrico presente en las teorías dominantes sobre el arte, sesgo que sigue anclado en ideas patriarcales como las de genio u obra maestra. En los últimos años, las y los feministas hemos conseguido algunos logros en el campo del arte con la tímida, aunque paulatina, inclusión de las artistas y de sus obras en las programaciones y las colecciones de los museos y los centros de arte. Parecería que está ya todo solucionado, sin embargo, no obstante... Somos el dúo dinámico. No obstante, que es la frase favorita de la expresión que Araki suele retomar de la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir, cuando después de haber pasado revista a todos los logros de las mujeres dice, pero no obstante, estamos en el no obstante. Aunque hay que celebrar sin duda esa inclusión de la que ha hablado Arakis, en la actualidad, tanto a nivel local como internacional, las artistas mujeres siguen, yo diría, que estando dentro pero fuera del campo del arte y de sus principales instituciones. Dentro, porque gracias a las reivindicaciones, luchas y teorías feministas que denuncian y combaten el sesgo androcéntrico de la historia del arte y de las colecciones de los museos, se ha logrado que en Euskadi aumenten las iniciativas expositivas que conciernen a las artistas y a sus obras. Y eso sin duda es un logro y una pelea en la que el movimiento feminista de Euskadi participó activamente desde la década de los 80. Fuera, porque las artistas y sus obras siguen sin ser consideradas como referentes capaces de dar la regla en el campo del arte. No se les reconoce autoridad. Esas nociones de genio, de gran obra maestra, profundamente androcéntricas, le siguen percibiendo. El problema, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no es
de cantidad de mujeres, sino de que hoy por hoy tenemos un combate pendiente y es de lograr combatir de raíz lo que sería esa valoración diferencial de los sexos que atribuye siempre a lo masculino adjudicado a los varones una superioridad y una jerarquía que les sitúa por encima de lo femenino adjudicado a las mujeres. Tras décadas de luchas feministas, no podemos hacer como si las artistas ya estuvieran dentro del campo del arte, porque algunas instituciones organicen, de vez en cuando, algunas exposiciones que reúnen, además, en exclusiva, obras solo de mujeres artistas. Por importantes que sean esas exposiciones, ya que las hacen visibles, si no están guiadas por perspectivas feministas, caen en lo que podríamos denominar, el término es extraño, mujerismo. Un mujerismo que es nefasto para las artistas y que paradójicamente contribuye a que sigan estando fuera del campo del arte y no permite incorporarlas al canon. Estamos en plena pelea, estamos vivas y seguiremos peleando. Eskerrik asko Lourdes Méndez, Xabier Arakistain, zorionak, zirgarizariek erakundeen lana ere aitortzen dute. 2026an erakundeen kategoriako saria 2 erakunderi eman zaie. Loraldi elkarteari eta Atxurkulu emakumeen elkarteari. Ikus dezagun bien aurkezpen bideoa. La lucha por la igualdad a veces comienza en un pequeño grupo de mujeres que decide reunirse, escucharse, organizarse y construir algo propio. En 1990, en Orduña, ese paso al frente dio lugar a Loraldi elkartea. A finales de los años 90, en Busturia, una necesidad similar hizo nacer Atxurkulu emakumeen elkartea. Durante más de 3 décadas, Loraldi elkartea ha tejido en Orduña una red de encuentro y empoderamiento. 80 mujeres que han hecho de la cultura una herramienta de igualdad a través de talleres, lectura, arte y espacios de apoyo mutuo, combatiendo la soledad y fortaleciendo la comunidad. Su labor ha recuperado la memoria de mujeres pioneras, devolviendo sus historias al espacio público. Además, cada 8 de marzo convierten la igualdad en reflexión compartida y su compromiso solidario vincula la acción feminista con el bienestar y la justicia social. En Busturia, Atxurkulu ha demostrado que incluso en un municipio pequeño, el asociacionismo de las mujeres puede convertirse en referencia comunitaria. 32 mujeres, durante más de 25 años, han pasado de participar a liderar, organizando actividades culturales, fiestas populares, voluntariado y espacios de encuentro. Su presencia constante ha contribuido a normalizar la participación de las mujeres en la vida pública y a generar un cambio progresivo en los valores del municipio. 2 municipios y una misma experiencia. Cuando las mujeres se unen y su voz se escucha, la comunidad avanza. 2 ejemplos de cómo la igualdad se construye cada día en nuestros pueblos. Por sus recorridos, por su impacto sostenido y por fortalecer el tejido social desde la igualdad, el Zirgari Saria 2026 a la entidad por la igualdad es para Loraldi elkartea y Atxurkulu emakumeen elkartea. Premio Zirgari Sariak a la entidad 2026 para Loraldi elkartea y Atxurkulu emakumeen elkartea. Entregan Nora Sarasola, directora de la obra social de la Fundación BBK, y recogen Encarni Cano y Aurora Durana de Loraldi y Yolanda Vara y Adelaida Lazcano de Atxurkulu.
Ante todo, aurrera Bizkaiko emakumeok. Gracias. Recibimos este premio con profunda gratitud y responsabilidad. Queremos subrayar que esta distinción no es únicamente al Oraldi, es a todas las mujeres que han trabajado y trabajan por una sociedad más igualitaria. Es el logro colectivo a una lucha compartida. Agradecemos a la Diputación de Vizcaya, a la Fundación BBK por este reconocimiento a nuestro trabajo y compromiso con y por la igualdad. Al Ayuntamiento de Orduña por pensar en nosotras y por el apoyo que nos ha brindado. Eskerrik asko, Iker. Cuando las instituciones acompañan, la igualdad avanza y se fortalece. Esa es la base de una sociedad sana. Somos conscientes que nuestro compromiso debe mantenerse firme. Este premio es un estímulo para continuar avanzando y que cada mujer pueda vivir con libertad, dignidad y seguridad. Seguiremos trabajando y colaborando con todas las asociaciones e instituciones que protegen y dan refugio, para que ninguna mujer quede sola, para que juntas avancemos, tejiendo igualdad y construyendo futuro. Mila esker, bihotzez. Arratsaldeon guztioi, Atxurkulu emakume elkartearen izenean, bihotzez eskertu nahi dugu aitortza hau. Oso pozgarria eta hunkigarria da gure herrian, Busturian, urte guzti honetan egindako lana baloratuta ikustea. Elkarte txikia gara, 1700 biztanle inguruko herri batean sortua, baina ilusioz eta konpromisoz betea. Gaur egun, 32 emakume gara elkarrekin etengabe lanean, eta horrek harrotasun handia ematen deuzku. Elkarrekin egindako bideak erakusten dau emakumeon parte hartzea funtsezkoa dala, eta gure komunitatea bizirik eta indartsu mantentzen duela. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Busturia su apoyo y su confianza a lo largo de todos estos años, porque avanzar en igualdad es un trabajo compartido. Este premio es para todas las mujeres que han formado parte de Atxurkulu durante estos años, para quienes estuvieron al principio y para quienes continúan hoy manteniendo viva la asociación. La igualdad empieza en lo pequeño, en lo cercano, en cada gesto y en cada decisión. Y desde Busturia, desde nuestra unión, seguiremos aportando nuestro pequeño granito de arena para que ninguna mujer tenga que dar ni un paso atrás. Eskerrik asko bihotzez, sari honek aurrera egiteko indarra emoten duzku. Eskerrik asko. La alternativa a la igualdad y el feminismo es perder derechos y libertades. Pero no penséis que eso se va a quedar en retrocesos simbólicos. No. Acaban por atacar incluso desde las leyes. No es una locura pensar que pueden ponerse en entredicho derechos y libertades que tenemos reconocidos por la legislación más básica. No hace ni un siglo que Clara Campoamor tuvo que pelear por nuestro derecho al voto. Ni 100 años han pasado. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina. Porque no hay degeneración de sexos. Porque todos somos hijos de hombre y mujer. Y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Somos producto de dos seres. No hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Me siento ciudadano
antes que mujer. Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. Solo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Ze garrantzitsuak dira emakumezko erreferentea Wollstonecraft, Wall, Campoamor eta lako emakumeak. Pero habíamos quedado, al principio de esta gala, que estábamos aquí con compromiso, con alegría y con esperanza. Y más allá de las figuras clásicas que nos ha traído la inteligencia artificial, quiero ahora proponeros un último vídeo, y se trata del feminismo de hoy con mirada futura. Sí, de eso. Nos ha hablado el pasado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así que sí, de nuevo al compromiso, la esperanza y la alegría. Ya sabemos lo complicado que se ha puesto todo. Estamos sufriendo los ataques a la igualdad. Nos quieren aisladas, sobreviviendo en un mínimo espacio. Pero se equivocan, ya no engañan a nadie. Nuestra lucha es justa. Tenemos conciencia de nuestra realidad. Reivindicamos nuestro espacio. Sabemos de sobra que esto no es solo una cuestión de mujeres. Esto es un camino de mujeres y de hombres. No estamos solas. Nunca más vamos a estar solas. Porque la vergüenza ha cambiado de bando. Porque hemos aprendido que los derechos, las libertades y la igualdad se defienden. Así que sí, de nuevo al compromiso, la esperanza y la alegría. Más feminismo, más igualdad. Bideak aurrera jarraitzen du, ibilitako kideak inspiratu egiten gaitu, adoretu egiten gaitu. Eta egiteko dugun guztiari indar berriturik egiten diogu aurre. Porque nos podrán seguir poniendo ante dificultades, desigualdades e injusticias. Podrán seguir poniendo en nuestro camino paredes, muros o vallas, y dará igual. Porque como siempre seguiremos encontrando puertas violetas, seguiremos abriendo puertas violetas. Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Escuba de esta rira lotuta, me quita león y toche na buena. Hoy al babegia que está lirik, bendurra atzetik zelata. Ocho ezin ibilian, pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Si me tendo allorea, así ezinik zuaitza bere lurbia. Inposatu didaten zigorra, deuseztuta ezabatu nauen hitza. Gorpuz osoak ateaturik, eskuak urratuta, sinborrez beteak. Mamuak pelarrira susurla, ta zauria gordinik odoleta. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás.
Y vamos ya con la tercera categoría de estos premios Sirgari, la categoría honorífica, precisamente en la que reconocemos a mujeres que nos han marcado el camino, a las que miramos con una sonrisa y con enorme admiración. Este año queremos honrar a Begoña Sagasti. Veamos el vídeo de presentación. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik Begoña Sagasti Barriok etengabeko presentzia izan du mugimendu feministan Euskadin. Ia 50 urteko konpromisoa berdintasunarekin eta emakumeen eskubideekin. Bere militantzia Bizkaiko emakumeen asanbladan hasi zen eta harrezkero funtsezko zeregin ikusezin bati lotuta egonda. Feminismoaren memoria kolektiboa dokumentatzea eta gordetzea. Kazetaritzan eta komunikazioan duen esperientzia profesionala erabakigarria izan zen Maite Albiz emakumeen dokumentazio zentroa sortzeko apustuan. Zentro horren sortzaileetako bat da, beti argi izan duelako oso garrantzitsua dela emakumeen asanbladaren memoria artxibatzea eta ezagutza feministan espezializatutako espazio bat izatea. 4 hamarkada baino gehiagotan, sareak ehundu ditu, laguntza instituzionalak artikulatu ditu eta ezinbesteko talde lanari eutsi dio, beti ere diskrezio osoz. Sari hauek inspiratzen dituzten zirgariak bezala, Begoñak benetako berdintasunaren zerbitzura oroimena eta pentsamendu kritikoa indartzen duen proiektua bultzatu du. Bere ibilbideagatik eta memoria feministari egindako ekarpenagatik 2026ko ohorezko zirgari saria Begoña Sagasti Barriorentzat da. Premio Sirgari Sariak honorífico 2026 para Begoña Sagasti, entrega a la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove. ¡Bravo! Muchas gracias por este premio. Realmente me siento como si me estuviese recibiendo un Goya. Esto mucho mejor porque la sirguera es más bonita. Quiero felicitar a las compañeras que también han recibido el premio. Gracias, Sarakis, por tu afecto, que sabes que es compartido. Y me gustaría mucho que este reconocimiento llegase a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, a las mujeres de otras organizaciones que hemos compartido la lucha por nuestros derechos y por la libertad, y también las alegrías cuando conseguíamos. Especialmente quiero también que se sientan representadas mis compañeras del Centro de Documentación. Guardo un afecto terrible por todas las mujeres que han pasado en distintos momentos por el centro a lo largo de estos 44 años. Debemos recopilar y preservar la memoria de las cosas que hacemos, porque esa memoria es la que nos va a unir a las mujeres rebeldes que nos han precedido y que nos han traído hasta aquí, incluidas nuestras madres, que vieron con bastante alegría cómo conseguíamos recuperar derechos y libertades que la dictadura les había arrebatado. Todavía falta mucho para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por eso necesitamos de la fuerza y el compromiso de todas. En estos momentos en los que la derecha trata de quitar la razón al feminismo, de desprestigiarlo y de arrebatarnos derechos, tenemos que estar más unidas que nunca. No podemos permitir que nos los arrebaten. Unidas somos invencibles. El día 8 nos vemos en la calle. Muchas gracias. Zorionak. Eta aldun nagusia. Eta horren aldun nagusia, zurea da hitza, mezurez? Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on guzti hori.
Eskerrik asko dan hori benetan, gaurkoan gugaz egotegatik eta hasteko lehenik eta behin nola ez, nire zorionik beroenak sarituei. Neure berbaldi hau hasteko oso ezaguna dela uste dodan sentsazio bat partekatu nahi dut zeuokin. Gure egunerokotasunak, askotan, persona batek bakarrik egin beharko leukena baino askoz ekilibrio handiagoak egitea eskatzen deusku. Lana, familia, zainketak, bizitza pertsonalera iristea, orduek eta egunek aurrera egiten da bitartean, eta gu denak bat egin nahian ekilibrioak eginez. Hau da, gure garaiko errealitate gordina. Ekilibristak gara eta hala eta guztiz be, Bizkaian gauzak asko aldatu dira onera oso denbora gutxian. Naiz eta ondino be, no obstante asko daukaguzan. Gaur egun, orain dela urte batzuk, pentsaezinak ziren esparru askotan emakumeak agoz. Proiektu ezberdinak idatzen eta bultzatzen, ikerketan, ekintzailetzan, sektore maskulinizatuetan lan egin eta nabarmentzen direnak, edo gure gizartea egunero funtzionarazten daben funtsezko zerbitzuei eusten. Eta ez da kasualitatea. Gaur egun, Euskadin, goi mailako ikasketak daukezan 10 pertsonetatik 6 emakumeak dira. Gizarte gisa bizi izan dugun eraldaketa sakonaren isla da datu hau. Pero estos cambios no han ocurrido solos. Han sido posibles porque muchas personas en diferentes espacios, en la familia, en la empresa, en las asociaciones, en los barrios, han ido transformando la manera de trabajar, de cuidar y de vivir juntas. Desde las instituciones hemos intentado acompañar ese camino y lo seguimos haciendo, aunque seguramente muchas veces el esfuerzo colectivo no ha sido suficiente. No hemos conseguido que las oportunidades lleguen a todas, ni lleguen a la misma velocidad para todas. Este camino, inconcluso sí, pero compartido, es lo que queremos reconocer hoy con los Zirgari Sariak. Porque hoy reconocemos formas de hacer, personales y sobre todo colectivas. Hoy reconocemos vuestro esfuerzo para crear red, para acompañar, para reclamar y generar oportunidades para vosotras y para las que hemos venido también después. Hoy reconocemos que avanzar en igualdad tiene mucho que ver con sostenernos mutuamente. En el fondo, premiamos a quienes, como vosotras, sin necesidad de grandes discursos y casi siempre lejos del foco público, nos habéis convertido en una sociedad mejor. Hay mucho en común en las trayectorias de Begoña Sagasti, de Loraldi Elkartea, de Atxurkulu Emakumeen Elkartea y de Viva. Y algo que debemos destacar es que todas os habéis dedicado a cultivar relaciones, al trabajo en red, por arropar y por ayudar. Cuando pienso en vuestro recorrido, la palabra que me viene a la mente es iruten, que significa tejer, hilar. Y creo que es una buena palabra para explicar cómo hemos avanzado también en Vizcaya, enlazando, sumando esfuerzos, construyendo comunidad. Muchas veces con cambios pequeños, pero transformadores y simbólicos, que han ido ampliando nuestro espacio de oportunidad. Y quizá por eso llama la atención comprobar que cuestiones que parecían ya asentadas, como derechos, oportunidades o formas de convivir, vuelven a cuestionarse. Adibidez, Euskadiko 5 mutil gaztetik batek oso era tradizionalean identifikatzen dauz, oraindik be, gizonek eta emakumeek izen beharreko rolak. Errealitate honen aurrean, zentzu oso hartzen dau Begoña bezalako personek hamarkadetan zehar egindaben lanak, feminismoaren memoria kolektiboa dokumentatzen eta babesten jardun baitute. Funtsezkoa da egin behar izan dugun bidea eta nondik daguz, funtsezkoa da izan dugun bidea eta nondik gatozen jakitea. Funtsezkoa da, agian oraindik ez dugulako lortu funtsezko zerbait transmititzea. Berdintasuna ez da gizartearen zati bati bakarrik eragiten dion gai edo kontu bat.
Cuando la igualdad se percibe como un debate entre unas y otros, perdemos de vista que en realidad habla de algo mucho más sencillo, de vivir mejor, de organizar la sociedad de una manera más justa y sostenible para todas las personas. Y este es un mensaje esencial que trasladar, especialmente a las generaciones más jóvenes. Porque el progreso de una sociedad no solo se mide en quién llega más lejos. Queremos una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar su vida sin tener que renunciar constantemente a algo importante. Quizá el verdadero reto sea ensanchar lo conseguido, que los avances en igualdad dejen de percibirse como logros de unas pocas y se entiendan como lo que son: mejoras compartidas, mejores condiciones de trabajo, más corresponsabilidad, más tiempo de vida, bienestar colectivo. Porque al final hemos aprendido que es aquello que se construye entre muchas personas lo que realmente va a perdurar y va a permanecer en el tiempo. Hemos aprendido que lo mejor que nos define es avanzar tejiendo. Y el reto sigue siendo ese, seguir tejiendo para que nadie se sienta que el resto del camino no va con él o con ella. Tejer y resistir ha sido la base del avance feminista en Bizkaia. Iruten jarraitu behar dugu. Iruten eta irauten. Gora Bizkaiko emakumeak. Y como broche final, Elizabeth Echanove, diputada general, y yo vamos a llamar, por favor, también de nuevo a este escenario a Teresa La Espada, Nora Sarasola, Trinidad Vicente, todas las premiadas de esta gran gala, de estos premios Sirgari 2026, que nos acompañen en este escenario. Justo, Ordia. Porque aquí tenemos la cuerda, la sirga, así que, compañeras, en el centro nos vamos a ir colocando, Nora también con ellas. Trinidad, aquí estamos, y nos vamos a acercar con las premiadas también, bailarines, cantante, guitarrista, copresentadora de esta gala, no he estado sola en el escenario, y vamos a sujetar la cuerda entre todas, y vamos a hacer esa foto final, ese documento, arropadas también por los danzaris. Nos vamos a colocar con el pie derecho delante, compañeras. Vamos a ir con ese pie derecho, voy a hacer un poco de modelo aquí, con la sirga en el hombro, con nuestras espaldas fuertes, arrastrando los barcos de la ría. Aquí estamos. Y todas vosotras también tirando la sirga. Eskerrik asko. Como decía Teresa La Espada, vamos a capitanear el gran buque, Teresa. Ahí estamos. Eskerrik asko. Ha sido un gran placer acompañarles. Nos vemos el domingo en las calles. ¡Gora Bizkaia feminista!